¿Alguna vez te has preguntado cómo se produce la carne de pavó que llega a tu mesa? Detrás de cada pieza hay una cadena industrial enorme que combina genética, control ambiental, tecnología automatizada y una precisión casi quirúrgica para garantizar seguridad, rendimiento y calidad constante. Antes de continuar, te invito a quedarte hasta el final para descubrir cada etapa del proceso completo, desde la reproducción hasta el envasado final. Cada año se crían más de 600 millones de pavos en el mundo. Esta cifra refleja la enorme demanda de una carne que aporta más proteína que el pollo convencional y contiene menos grasas saturadas que la carne de res. Estados Unidos lidera la producción mundial con casi el 47% del total, superando ampliamente a cualquier otro país. Aquí, el pavó es parte fundamental de celebraciones como Acción de Gracias y Navidad, y durante estas temporadas se consumen más de 45 millones de ejemplares en apenas unas semanas. La producción moderna depende casi por completo de razas de pechuga ancha, animales criados de forma selectiva durante décadas para obtener mayor rendimiento cárnico en la parte del pecho. Esta selección ha provocado un cambio fisiológico importante. Los machos ya no pueden reproducirse de manera natural. Su anatomía y el tamaño de su musculatura hacen imposible el apareamiento, lo que obliga a recurrir a la inseminación artificial en todo el mundo industrializado. El proceso comienza en las granjas reproductoras, donde se mantiene un estricto programa genético. Los pavos machos poseen órganos reproductivos internos y no tienen pene, por lo que los técnicos deben emplear un método específico para recolectar el semen. El procedimiento requiere habilidad, higiene y rapidez para evitar el estrés del animal y garantizar la viabilidad de los espermatozoides. Una vez recolectado el semen, las hembras se sujetan con cuidado y se inseminan mediante jeringas o bombas especializadas diseñadas para aplicar la dosis exacta sin causar daño. En una instalación industrial, es habitual inseminar entre 1,000 y 3,000 hembras al día. Para que este rendimiento sea posible, las naves están diseñadas con iluminación programada, ventilación controlada y niveles de ruido mínimos. Cualquier variación significativa en temperatura, luz o humedad puede reducir el rendimiento reproductivo, por lo que todas las variables se monitorizan de forma continua. Una vez inseminadas, las hembras se alojan en recintos individuales o en áreas de baja densidad para garantizar que puedan comer, beber y moverse sin estrés. A los pocos días comienza la puesta. En promedio, cada hembra produce alrededor de 100 huevos en su ciclo reproductivo. Los huevos ruedan suavemente por cintas transportadoras situadas bajo los nidos. Este sistema automático permite recoger miles de unidades sin golpes ni fracturas, lo que es esencial para una incubación exitosa. Los huevos pasan después a un área de inspección donde se revisan, clasifican y se colocan en bandejas especiales para su traslado inmediato a las incubadoras. Esta rapidez es fundamental, ya que altera directamente la viabilidad de los embriones. Cuando los huevos llegan a la sala de incubación, comienza una de las fases más sensibles y controladas de toda la industria del pavó. Esta etapa tiene un único objetivo: garantizar que la mayor cantidad posible de embriones llegue a término en condiciones óptimas. Para lograrlo, los huevos pasan por un proceso sistemático que combina inspección, temperatura controlada, humedad precisa y rotación constante. Nada más llegar, los operarios colocan las bandejas de huevos en plataformas móviles que los trasladan hacia un área donde se revisan con ovoscopios. Estas lámparas intensas permiten observar el interior del huevo sin abrirlo. Se revisa la posición de la yema, la existencia de venas embrionarias y el estado de la cámara de aire. Los huevos no fecundados o con desarrollo anómalo se descartan inmediatamente, ya que podrían contaminar el ambiente de la incubadora si continúan en el lote. Después de la inspección inicial, los huevos seleccionados se introducen en las incubadoras principales. Estas máquinas son auténticos entornos artificiales de precisión. La temperatura se mantiene casi siempre entre 37 y 38 grados, una franja muy cercana a la temperatura corporal de la hembra. La humedad también es esencial. Niveles demasiado bajos pueden deshidratar el embrión, mientras que niveles demasiado altos impiden una correcta evaporación del líquido interno. Por eso, cada incubadora incorpora sensores digitales, sistemas de pulverización de agua y mecanismos automáticos de ventilación. Además, las bandejas dentro de la incubadora giran suavemente varias veces al día. Este movimiento lento evita que el embrión se adhiera a la membrana interna del cascarón y garantiza una distribución uniforme del calor. En granjas industriales,
Cada incubadora puede alojar miles de huevos, por lo que la automatización es imprescindible. Un fallo en el giro de una sola bandeja podría comprometer cientos de nacimientos. A los octubre del 12 días de incubación suele realizarse una segunda revisión con ovoscopio. Durante esta inspección, los técnicos pueden observar el progreso del embrión, su vascularización y la sombra del pequeño pavó en formación. Los huevos que muestran crecimiento lento, patrones irregulares o signos de muerte embrionaria se retiran para evitar que exploten o contaminen el ambiente interno con bacterias. Tras aproximadamente 25 días, los huevos se trasladan a las nacedoras. Esta es una incubadora distinta, diseñada para la eclosión. Aquí la temperatura baja ligeramente y la humedad aumenta para facilitar que los pavitos rompan el cascarón sin que la membrana interna se endurezca. En esta etapa, las bandejas dejan de girar y los huevos se colocan en cestas más amplias que permiten que los polluelos se muevan al nacer. Alrededor del día 28, el interior de la incubadora se llena de pequeños golpes, vibraciones y sonidos. Los pavitos comienzan a picar la cáscara desde dentro utilizando su pequeño diente de huevo, un relieve duro situado temporalmente en su pico que desaparecerá a los pocos días. Cuando rompen el cascarón, salen húmedos, débiles y con el plumón apelmazado. Necesitan unos minutos para respirar aire por primera vez, estabilizarse y secarse con el calor controlado de la nacedora. Una vez secos y activos, los pavitos pasan a una cinta transportadora acolchada que los lleva hacia la siguiente estación, la limpieza. Antes, este proceso se realizaba completamente a mano, lo que implicaba retirar restos de cáscara, membranas y humedad de cada polluelo de forma individual. Hoy en día, existen máquinas especializadas que pueden procesar cientos de pavitos en solo 1 o 2 minutos. Estas máquinas emplean vibraciones suaves, chorros de aire y superficies acolchadas para eliminar cualquier residuo sin causar daño. La siguiente fase es la clasificación por sexo, un procedimiento aún mayoritariamente manual porque requiere un ojo experto. Los técnicos evalúan características como el color del plumón, el tamaño, la proporción del cuerpo y ligeras diferencias anatómicas para distinguir machos de hembras con una precisión sorprendente. Las hembras suelen destinarse principalmente a la producción de carne y huevos, mientras que los machos que no cumplen con los estándares productivos se redirigen rápidamente a sistemas de procesamiento de subproductos. En esta misma estación, las hembras seleccionadas reciben vacunas esenciales administradas mediante dispositivos automatizados. Estas inyecciones protegen contra enfermedades respiratorias, gripe aviar, trastornos intestinales y otras afecciones comunes en la industria avícola. El sistema aplica la dosis correcta en milésimas de segundo y registra la información de cada lote, garantizando un control sanitario completo desde el primer día. Después de la vacunación, los pavitos pasan a bandejas ventiladas de varios niveles. Estas bandejas permiten el flujo de aire necesario para evitar el sobrecalentamiento y la acumulación de humedad. Finalmente, se cargan en vehículos climatizados que mantienen la temperatura entre 32 y 35 grados, ideal para su fisiología todavía frágil. Estos camiones los trasladarán a las granjas donde comenzará la fase de engorde. Cuando los pavitos llegan a las granjas de engorde, comienza la etapa más larga y exigente del ciclo productivo. A diferencia del ambiente altamente controlado de las incubadoras, aquí entran en contacto por primera vez con un espacio más amplio, aunque igualmente supervisado segundo a segundo para garantizar un crecimiento rápido, saludable y sin estrés. Antes de que los pavitos pisen el gallinero, el recinto pasa por un proceso completo de preparación. Los trabajadores cubren el suelo con una capa profunda de virutas de madera o paja seca, materiales que retienen el calor, absorben la humedad y proporcionan una superficie cómoda para sus primeras semanas de vida. Esta cama debe mantenerse seca en todo momento. Si se vuelve húmeda, aumenta el riesgo de infecciones, dermatitis y problemas respiratorios, por lo que se sustituye de manera regular. La iluminación es otro componente crítico. Los pavitos necesitan ciclos de luz más prolongados durante los primeros días para estimular la búsqueda de alimento y agua. Así, las primeras 48-72 horas suelen mantenerse con luz suave continua. Poco a poco, los horarios se ajustan para imitar ritmos naturales. Más horas de luz para promover el crecimiento y fases de oscuridad suficientes para reducir el estrés y permitir un descanso adecuado. A diferencia de otras aves más instintivas, los pavitos tardan entre 2 y 3 días en aprender por sí solos a localizar el alimento y el agua. Por eso,
Los primeros comederos se colocan directamente sobre la cama del suelo, donde puedan verlos fácilmente. Estos recipientes contienen un pienso inicial rico en proteínas, alrededor del 28 a 30%, formulado para facilitar la digestión y estimular un desarrollo muscular acelerado. Los bebederos también se adaptan a esta etapa. Son bandejas poco profundas que evitan ahogamientos y aseguran un acceso sencillo al agua. En granjas industriales, sensores digitales monitorizan de forma continua el nivel de consumo de agua. Un descenso repentino suele ser el primer indicio de enfermedad o estrés, permitiendo actuar de inmediato antes de que la situación se agrave. La temperatura ambiental es quizá el factor más delicado durante la primera semana. Los pavitos no pueden regular su calor corporal de forma eficiente, por lo que el gallinero se mantiene entre 32 y 35 grados. Con el paso de los días, la temperatura se reduce gradualmente. Si baja demasiado rápido, los pavitos se agrupan en el centro buscando calor, aumentando el riesgo de aplastamiento. Si se mantiene demasiado alta, se deshidratan con rapidez. Por eso, sistemas automáticos de calefacción y ventilación ajustan el ambiente constantemente. En solo 7 días, un pavito puede ganar entre 400 y 500 gramos, un ritmo de crecimiento extraordinario que continúa durante las semanas siguientes. A medida que crecen, su consumo de agua y alimento aumenta significativamente y los sistemas automáticos deben adaptarse para garantizar que nunca falte suministro. En esta fase, los animales empiezan a desarrollar las características que los distinguen de otras aves. Su plumaje se vuelve más denso, sus patas se fortalecen y su comportamiento se vuelve más activo, ocupando más espacio en el recinto. Por eso, cuando los pavitos duplican o triplican su tamaño, se trasladan a gallineros más amplios. Estas instalaciones cuentan con ventilación computarizada, cortinas térmicas y sistemas de filtrado de aire que minimizan la presencia de polvo, gases y microorganismos. Mantener una calidad del aire adecuada es esencial. Los pavos son especialmente sensibles al amoníaco producido por los desechos, por lo que sistemas de extracción eliminan el aire contaminado cada pocos minutos. La densidad del grupo también se controla al milímetro. Un exceso de aves en un espacio reducido incrementa la agresividad, interfiere con la alimentación y dificulta el crecimiento uniforme. Por eso, los pavos se distribuyen en lotes separados según su tamaño y etapa de desarrollo, permitiendo que todos tengan acceso al alimento y al agua sin competencia excesiva. En cuanto a la alimentación, el pienso evoluciona a lo largo de las semanas. Después de la fase de iniciación, se introduce un pienso intermedio con niveles más bajos de proteína y mayores cantidades de energía metabolizable para sostener su aumento de masa corporal. Más adelante, hacia las últimas semanas, se emplea un pienso de acabado, diseñado para maximizar la ganancia final de peso y mejorar la calidad del músculo, especialmente el pecho, que es el corte más valioso. Los pavos, que comenzaron en grupos pequeños, continúan viviendo en lotes organizados hasta alcanzar la madurez. A los 2 meses, ya muestran sus rasgos característicos: plumaje blanco y uniforme, cuellos parcialmente desnudos y ojos brillantes que indican vitalidad. Estos cambios físicos son señales claras de que están entrando en la fase final de crecimiento. A partir de este punto, el ritmo de engorde es impresionante. Los pavos pueden llegar a aumentar entre 800 gramos y 1,2 kilogramos por semana, dependiendo de su genética y del programa de alimentación. Para evitar lesiones, especialmente en las patas, uno de los problemas más comunes en aves de crecimiento acelerado, los suelos se revisan continuamente para que la cama esté mullida y en buenas condiciones. Finalmente, cuando alcanzan entre 12 y 20 kilogramos según los estándares de la industria, llega el momento del traslado a la planta de procesamiento. Este traslado se realiza normalmente de noche, cuando los pavos están menos activos y es más fácil capturarlos sin causar agitación. Los trabajadores emplean herramientas acolchadas o sistemas mecanizados para recogerlos con suavidad y colocarlos en jaulas de transporte especialmente diseñadas. De esta forma concluye la fase de crianza y desarrollo, y comienza la etapa de sacrificio y procesamiento industrial. Cuando los pavos alcanzan su peso ideal, generalmente entre 12 y 20 kilogramos, comienza una de las etapas más delicadas y técnicamente complejas de toda la cadena productiva: el sacrificio y procesamiento industrial. Todo este proceso está diseñado para garantizar seguridad alimentaria, eficiencia operativa y, sobre todo, un trato lo más humanitario posible para las aves.
El traslado desde los gallineros hacia los camiones se realiza casi siempre de noche. En esas horas, los pavos están más calmados, con reflejos más lentos y menor tendencia a agitarse. Los trabajadores avanzan en silencio, usando herramientas suaves o acolchadas, levantándolos uno a uno o mediante sistemas mecanizados. Cada ave se coloca en jaulas de transporte reforzadas, con capacidad para entre 4 y 6 pavos dependiendo de su tamaño. Estas jaulas se apilan dentro de camiones diseñados especialmente para este tipo de traslado. Cuentan con ventilación forzada, suelos antideslizantes y sensores térmicos que regulan el ambiente interior para evitar golpes de calor o corrientes de aire bruscas. Al llegar a la planta de procesamiento, comienza un protocolo extremadamente rápido y preciso. Las jaulas se descargan mediante plataformas elevadoras y se colocan en un sistema de recepción donde cada lote se pesa y se evalúa visualmente. Técnicos especializados verifican signos de estrés, lesiones o anomalías. Este control inicial no solo asegura la calidad del producto final, sino que también determina si algún ave debe ser retirada por motivos sanitarios. En esta primera zona, la iluminación azul juega un rol fundamental. La luz azul reduce la actividad y los niveles de estrés de las aves, permitiendo manipularlas con mayor seguridad. Una vez tranquilizados, los pavos pasan por un sistema que inclina gradualmente las jaulas para que las aves se deslicen hacia la línea de procesamiento. Todo está diseñado para que ninguno sufra caídas bruscas o golpes. El primer paso técnico es el aturdimiento. Para ello, se utiliza un sistema eléctrico o, en plantas más modernas, una cámara de atmósfera controlada. En el método eléctrico, los pavos son suspendidos cabeza abajo y pasan por una placa conductora que induce un estado de inconsciencia inmediata e indolora. En el caso de cámaras de gas, se emplean mezclas de CO o gases inertes que provocan pérdida de consciencia de forma gradual pero rápida. En ambos casos, el objetivo es idéntico: evitar sufrimiento y permitir una manipulación segura. Una vez inconscientes, las aves avanzan hacia la estación de sangrado. Aquí se realiza un corte preciso en el área del cuello para permitir el drenaje completo de la sangre, algo crucial para la seguridad alimentaria y para la calidad sensorial del producto final. Esta fase suele durar entre 3 y 5 minutos. A continuación, los pavos se sumergen en tanques de agua caliente a unos 60 a 65 grados. Esta inmersión ablanda los folículos de las plumas y prepara la piel para la siguiente fase: el desplumado. Las máquinas desplumadoras utilizan rodillos de caucho blando que giran rápidamente y retiran las plumas sin rasgar ni dañar la piel. Este paso debe ejecutarse con una precisión absoluta. Demasiada presión puede desgarrar la carne, muy poca presión dejaría restos de plumaje. Tras el desplumado, un sistema automatizado separa las patas mediante cuchillas que realizan cortes exactos en milisegundos. Las patas caen a una tolva independiente para su posterior clasificación. El siguiente destino del cuerpo es la estación de evisceración. Aquí, una máquina realiza una incisión precisa en el abdomen y un sistema de succión retira con cuidado órganos internos como hígado, corazón e intestinos. Estas vísceras se trasladan por cintas separadas hacia una línea de procesamiento de subproductos, donde se seleccionan y clasifican según su destino: consumo humano, producción de alimentos para mascotas o reutilización industrial. Una vez eviscerados, los cuerpos de los pavos pasan a una etapa que genera mucha controversia: el baño químico. En esta sección se emplean sustancias como peróxido de hidrógeno, ácido parasítico o compuestos clorados, que ayudan a eliminar microorganismos y a mejorar el aspecto de la piel. Aunque este método es habitual en la industria y cumple con normas sanitarias internacionales, su uso sigue siendo motivo de debate entre consumidores y especialistas. Tras el baño, los pavos se enjuagan con agua limpia y pasan por un túnel de secado de más de 50 metros, donde potentes ventiladores distribuyen aire caliente para eliminar restos de humedad. Con la piel seca y limpia, los pavos pasan por un avanzado sistema óptico de clasificación. Cámaras de alta velocidad capturan imágenes de cada ave a una velocidad que puede superar las 9000 unidades por hora. Algoritmos de visión artificial analizan defectos, irregularidades, decoloraciones o golpes. Las aves que no cumplen los estándares son desviadas automáticamente a una cinta secundaria. Las aves que pasan la inspección continúan hacia la estación de corte. Primero, el sistema identifica la articulación del ala mediante sensores y corta cada ala con cuchillas ultra afiladas.
Las alas caen en una cinta separada, mientras los cuerpos avanzan hacia la máquina de corte de pechuga. Esta máquina utiliza cuchillas estrechas que se deslizan entre el esternón y el músculo, extrayendo la pechuga completa en un solo movimiento fluido y limpio. El corte del muslo es uno de los más complejos. La articulación femoral no siempre está en la misma posición, por lo que el sistema emplea sensores de presión y cuchillas curvas que encuentran la línea natural de separación sin romper la carne ni astillar el hueso. Cada pieza se dirige a su línea correspondiente, donde técnicos humanos verifican manualmente algunos cortes para asegurar calidad de clase premium. La fase final es la del envasado. Bandejas pasan sobre básculas electrónicas ultra precisas que calculan el peso exacto de cada porción. Máquinas de sellado al vacío extraen el aire y cierran cada paquete con una película resistente. Finalmente, un sistema imprime etiquetas con la fecha de producción, lote de origen y un código QR que permite rastrear el recorrido del producto desde la granja hasta el supermercado. De aquí, los paquetes viajan directamente a cámaras frigoríficas donde se almacenan a la temperatura ideal antes de ser distribuidos a cadenas de supermercados, restaurantes y exportadores internacionales. La historia del tocino comienza mucho antes de que una loncha crujiente llegue a la sartén. Su recorrido empieza en enormes granjas donde los cerdos destinados específicamente a la producción de tocino son criados bajo estrictos programas de nutrición, peso y genética. Estos animales crecen más rápido que los cerdos convencionales, alcanzando unos 110 kilogramos en tan solo 6 meses gracias a dietas ricas en maíz, trigo y complementos vitamínicos que favorecen el desarrollo de grasa abdominal uniforme, la clave para producir una panceta ideal. Algunas granjas incluso utilizan cerveza como complemento alimenticio. Puede sonar curioso, pero este método contribuye a mejorar la calidad de la grasa, haciéndola más suave, homogénea y apta para un tocino de alto valor comercial. Sin embargo, antes de ingresar a cualquier planta de procesamiento, los cerdos pasan por una preparación higiénica inicial. Se les rocía con agua a presión y soluciones desinfectantes suaves que reducen la presencia de bacterias superficiales, un paso clave para evitar contaminaciones posteriores. El transporte hacia las plantas se realiza en camiones especialmente diseñados con ventilación constante, pisos antideslizantes y niveles múltiples para manejar grandes volúmenes sin comprometer la comodidad del animal. Al llegar, los cerdos pasan primero a una zona de reposo controlada donde se evalúa su estado sanitario y se realizan inspecciones previas al sacrificio. Después, se llevan a una cámara de aturdimiento por CO, uno de los métodos más utilizados para garantizar un sacrificio rápido y sin dolor. Una vez inconscientes, se procede al desangrado, lo que mejora tanto la seguridad alimentaria como la calidad del producto final. El siguiente paso es el escaldado. Los cuerpos se sumergen en agua caliente para ablandar los folículos pilosos. Esta preparación es esencial para que la máquina deslanadora pueda retirar el pelo con rodillos de goma sin dañar la piel. Luego, una máquina de quemado elimina los restos más finos mediante una breve exposición a llamas controladas que esterilizan la superficie. Tras la limpieza externa, comienza la evisceración. Con incisiones longitudinales precisas, operarios entrenados extraen los órganos internos sin romper los intestinos, un paso crucial para garantizar higiene total. Posteriormente, los cerdos pasan por una cortadora industrial de alta precisión que los divide por la mitad utilizando sierras automáticas calibradas al milímetro. Cada mitad se transporta por cintas clasificadoras donde máquinas equipadas con sensores láser separan carne magra, grasa, costillas y huesos. En esta fase se selecciona la pieza protagonista de la historia, la panceta de cerdo. La panceta ideal presenta una proporción equilibrada de carne y grasa. Si tiene demasiada grasa, las lonchas quedan blandas. Si tiene demasiada carne, pierde el crujiente característico. Por eso, cada pieza se revisa tanto manualmente como mediante sistemas de visión óptica. Las piezas con calidad premium avanzan al siguiente paso, el curado. Existen dos métodos principales para curar la panceta, el curado seco y el húmedo. El curado seco implica cubrir cada pieza con una mezcla de sal, azúcar y especias naturales. Sin embargo, en la industria moderna predomina el curado húmedo. La panceta se inyecta con una salmuera especial usando decenas de agujas de acero inoxidable que distribuyen el condimento de forma completamente uniforme. Esta solución suele incluir sal, azúcar, ajo, pimienta y extractos naturales que penetran profundamente para intensificar el sabor.
El proceso de inyección es extremadamente sofisticado. La máquina ajusta automáticamente la presión, el ángulo y el volumen que entra en cada punto de la carne. De esta manera, cada futura loncha tendrá el mismo sabor, sin variaciones. Con la carne completamente sazonada, llega la fase que define la personalidad del tocino: el ahumado. Las piezas se colocan en cámaras de ahumado donde el calor suave y el humo de maderas naturales, roble, nogal, cerezo o manzano, infunden aromas únicos. Dependiendo de la madera, el tocino puede adquirir tonos dulces, robustos o ligeramente afrutados. Algunas cámaras funcionan durante varias horas. Otras, bajo métodos artesanales, pueden extender el proceso hasta 24 horas para lograr perfiles más intensos. Tras el ahumado, la panceta se prensa para obtener un grosor uniforme, preparándola para el corte final. Este prensado no solo mejora la apariencia, sino que asegura que cada loncha se cocine de manera homogénea. Luego, la pieza se introduce en cortadoras industriales equipadas con cuchillas de acero inoxidable afiladas como bisturíes. Estas máquinas pueden producir más de 3000 tiras por hora con un nivel de precisión que sería imposible reproducir manualmente. Las tiras resultantes caen sobre cintas transportadoras donde se agrupan, se alinean y pasan a la sección de envasado. Aquí entran en acción las máquinas de termoformado. Primero se colocan las tiras en bandejas. Luego, una película plástica resistente cubre el producto y una bomba extrae el aire para crear un vacío perfecto. Este vacío es esencial para prolongar la vida útil del tocino y preservar su aroma ahumado. Finalmente, cada paquete recibe su etiqueta con información precisa: fecha de producción, origen, lote y un código QR que permite rastrear todo el recorrido, desde la granja donde nació el cerdo hasta la línea de envasado. Una vez etiquetados, los paquetes pasan a cámaras frigoríficas antes de ser distribuidos a supermercados, restaurantes y exportadores. Así culmina el viaje del tocino, un proceso que combina biología, ingeniería, gastronomía y tecnología de alta precisión para transformar una pieza de carne en uno de los productos más icónicos de la cocina moderna.